Cuando el Imperio Romano se lanzó a la conquista del mundo, logró someter por la fuerza a infinidad de sociedades. Sin embargo, el sometimiento real se alcanza conquistando el pensamiento humano, es decir, manipulándolo. Durante el siglo III después de Cristo, el emperador Constantino decretó la imposición del cristianismo como religión única del imperio, con el objetivo de que los pueblos conquistados se sometieran al mandato de las autoridades romanas, que también fueron conversos. La Iglesia cristiana se constituyó bajo la estructura de la Biblia como actualmente la conocemos y fue recopilada en el siglo III a.C., cuando el rey Ptolomeo II ordenó que 70 sabios judíos fueran citados en la biblioteca de Alejandría y escribieran las memorias de miles de años del pueblo de Israel, conformando así el Antiguo Testamento, mientras que del Nuevo Testamento existe un papiro antiguo con fragmentos pertenecientes al apóstol Juan, mismo que data de los años 125 a 130 después de Cristo. De acuerdo con los textos cristianos, en el mito del Edén, los humanos fueron creados inmortales, pero Adán, por su pecado, perdió la santidad y la justicia original que había recibido de Dios. En el mito, Adán y Eva tuvieron descendencia a la cual heredaron esa naturaleza humana privada de los privilegios perdidos. Esa privación se llama pecado original. El resultado de esto, según los cánones de la Iglesia, es que la naturaleza humana quedó debilitada en su fuerza y sometida a la ignorancia, el sufrimiento, al dominio de la muerte y con una clara inclinación al pecado, llamada por ellos mismos concupiscencia. El pecado original de Adán es uno, y en los niños es algo totalmente distinto, ya que la Iglesia afirma que el bautismo elimina el pecado original, pero la inclinación al pecado, según ellos, permanece. Lo anterior contraviene claramente cualquier razonamiento, ya que no es posible culpar a un tercero de la falta o delito cometido por el agresor. El discurso de las religiones monoteístas como el judaísmo, maometismo y cristianismo se basa principalmente en el pecado, siendo este su mejor arma para el sometimiento a un dogma incuestionable, mágico y místico, por el cual se atemoriza con un castigo que no es tangible y que por mucho viola la intimidad e interioridad del sujeto. En la ideología hebreo-cristiana es la mujer sobre quien recae la primera culpa, por haber transgredido el mandato de Dios, y sobre todo por haber incitado al hombre al pecado, se descargó sobre ella una maldición bíblica. En el caso del hombre, el cristianismo decidió no solo castigar a Adán, sino a toda la humanidad, atribuyéndole a cada creyente ser pecadores y culpables inmediatamente después de nacer, incluso sin haber hecho nada. El pecado es entonces el concepto teológico que más ganancias aporta a la Iglesia. En la Inquisición se utilizó para racionalizar sus procedimientos y justificar todos los crímenes que cometieron en nombre de Dios. Hoy sabemos que el pecado original oficialmente nació en el año 397 en el Concilio de Cartago, en el cual se confirmaron los 74 libros que conforman el Antiguo y el Nuevo Testamento como actualmente lo conocemos. Pero como en toda obra humana siempre existe una corriente contraria, contra el pecado original existía el pelagianismo, que no era otra cosa que negar la existencia del pecado original por considerar que éste solamente habría afectado a Adán, y por tanto la humanidad nacía libre de toda culpa, por lo que el pecado quedaba sin sustento alguno. La Iglesia estaba demasiado molesta con el pelagianismo, y cómo no, si les estaba pateando el pesebre, por lo que el Papa Inocencio I determinó que cualquiera que dijera que Adán, el primer hombre, fue creado mortal y que habiendo pecado o no, es decir, si tenía tendencia al pecado o no, y al final moría porque no era inmortal, sería excomulgado. El Papa Inocencio también instruyó que cualquiera que afirmara que los niños recién nacidos que no son bautizados para la remisión de sus pecados,
porque de Adán nada tienen del pecado original, debían ser tomados como falsos testimonios, y por ello su castigo también sería la excomunión. El castigo más fuerte en referencia al estado de gracia que la Iglesia inventó es la excomunión o anatema, pues ser laico es el peor castigo para aquellos que se encuentran más alejados de Dios. Todo esto nos deja reflexionando que si la primera pareja en el mundo no existió realmente, ¿de dónde proviene la herencia de un pecado inexistente? El pecado tiene entonces una tarea oculta: justificar la corrupción de la naturaleza humana e intentar separar cuerpo y alma, ya que la Iglesia afirma que el pecado pertenece a la carne y la gracia pertenece al alma. Esto implica una lucha constante del creyente en la que su pensamiento se someterá irremediablemente a su humanidad, para crear un sentimiento de culpa permanente que le coloca en el punto de obediencia absoluta y cero cuestionamientos al Dios dominante. Esa culpa es un sentimiento de autorreproche por haber roto la conducta o prohibición de un ser superior que, en apariencia, porque así lo dice la Biblia, posee más dignidad, autoridad y gobierno. Esto ha funcionado en la religión y en los sistemas de gobierno como control de masas durante cientos de años. Sigmund Freud nos lo explica afirmando que en el sentimiento hacia el padre los hijos pueden odiarlo y también amarlo, y con el arrepentimiento, luego de haber hecho un acto prohibido, se satisface el odio de estos, y tras la agresión sale a la luz el amor. Se afianza y reconoce el poder del padre como ente superior, y como la inclinación de agredir al padre se repite en las siguientes generaciones, también se repite el sentimiento de culpa. Así, lo que se inició en torno al padre o ser superior se consuma respecto de las masas. Los más pasionales seguramente querrán enviarme a la hoguera, pero primero deben saber cómo funciona el sentimiento de culpa que las instituciones eclesiásticas manipulan a la perfección, mismo que ha permitido su supervivencia. Para ser partícipes de una culpa impuesta, los creyentes primero deben reconocer la calidad superior de ese ente dominante y que las normas que éste dicte impongan un comportamiento respecto de algo para que se genere una conciencia moral. Inmediatamente y sin cuestionamiento alguno, esa norma es obedecida. Si la norma es violada o transgredida, entonces la culpa de ese árbitro moral nuestro entra en acción inmediatamente. Esto funciona porque las normas de ese ser superior se enfocan en prohibir los deseos más naturales de las personas, como la risa, el sexo, el razonamiento, agredir o expresar las emociones propias, y si el sujeto se ríe, piensa o despierta su sexualidad, incluso si come algo prohibido, sentirá culpa irremediablemente. Esta tecnología de control social ha sido funcional por ser contranatural. El sentimiento de culpa enferma a la gente porque crea un conflicto interno, una contienda sin solución. Esto sucede también por la incapacidad de distinguir la espiritualidad de la religión. Finalmente, al no ser conscientes de esa manipulación, aquellos que han fallado al mandato del ser superior o dominante se consideran malos por naturaleza y desearían ser castigados cruelmente o incluso morir porque creen merecerlo. De igual manera, piensan de aquellos que no temen a Dios, aquellos que no se someten a un dogma que tampoco escribió Él y que por sobre todo cuestionan las arbitrariedades que la Iglesia ha hecho en nombre de Dios, también deberían merecer ese castigo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Déjanos tus comentarios para más contenido. Tonight is the night, we'll fight till it's over. We put our hands